Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y yo he tenido bastantes contactándome, pidiéndome hablar de este tema. Y yo dije por un rato, no hago, porque ya tengo un sermón sobre esto. Pero tantos que me han contactado pidiéndome, por favor, haga un sermón sobre esto. Bueno, yo hice uno y está aquí. Yo tengo aquí lista de los videos de prédica que hice en YouTube, ¿verdad? Y los más arriba, los 5 más vistos. Número 4, los diezmos. 1,697,000. Y en inglés, diezmos. 1,000.3. Entonces yo tengo un sermón de esto ya, pero casi es el sermón más visto que tengo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos que están preguntando? ¿Por qué hay tantos que están pues investigando, estudiando y buscando qué dice la Biblia en cuanto de esto? Pienso que es porque hay muchos pastores que predican de esto, pero prediquen de esto cada semana. He escuchado de gente que dice, mi pastor solo habla de dar diezmo, nada más habla. No me enseña nada de la Biblia, solamente así diciendo, hay que dar. Y me siento pues golpeado, me dicen. Yo entiendo eso, yo entiendo que hay muchos pastores que solo hablan de dar diezmos. Por esto hay tantos que están pidiéndome hacer un sermón de esto, porque ellos quieren saber si debemos dar o no. Bueno, ahorita al principio no voy a contestar si debes dar o no dar. Yo voy a hablar de lo que es y qué dice la Biblia de esto. Y yo quiero que tú entiendas qué es el diezmo, para qué fue y qué es que la Biblia dice que debemos hacer hoy. Y para mí hay una diferencia entre dar porque hay que dar y dar porque queremos dar. Algunos pastores no entienden la diferencia. Ellos están, hay que dar. Pero si predicamos nosotros Jesús y lo que Él hizo por nosotros, pues el pecador que acepta a Cristo, tanto que ama a Cristo, quiere dar porque quiere dar. No porque tiene que dar. Ahora de corazón, porque yo reconozco todo lo que Él hizo por mí, yo de corazón quiero dar a Él. ¿Me entiendes? Entonces yo no estoy diciendo que estoy en contra de diezmos. No. Pero yo quiero explicarlo según las Escrituras. Y una cosa, una advertencia que doy aquí primero. Yo voy a decir esto, que yo pienso que esto será la primera vez que escuchaste tú de lo que la Biblia dice de este tema. Porque yo no voy a enseñar lo que dice una denominación o un otro pastor o un libro. Yo voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios en cuanto del diezmo. Y muy pocos predicadores hacen esto. Es un poco triste. Entonces vamos a hablar de los diezmos. Y voy a darte exactamente lo que la Biblia dice. Y yo voy a pedirte si tú quieres dar y por qué. Porque dar solo para dar es algo. Pero si damos sabiendo que estamos haciendo lo que la Biblia dice y damos de corazón, es otra cosa. ¿Y recibiremos algo si damos? Vamos a ver todo lo que la Biblia dice. Vamos a comenzar en Génesis 14. Ahora, en mi Biblia, Rey Jaime, King James Bible, King James Version, la palabra diezmo es tithe. Y la palabra tithe aparece 38 veces. En plural, tithes o diezmos, 44 veces. Y en gerundio, tithing o dando diezmos, una vez. Entonces, 73 veces habla, lo tengo en inglés, lo siento, 73 veces habla la Biblia en inglés de dar diezmos. Entonces, sí habla la Biblia de este tema. Y hay muchos que están pidiendo a mí, por favor, hable de esto. Queremos saber. ¿Y por qué habla el pastor tanto de esto? Bueno, en realidad, en Sergio,
Pienso que algunos pastores aman al dinero más que Dios. Y quizás por esto prediquen solo, hay que darme, hay que darme, hay que dar. No sé. Entonces yo quiero al principio decirte que yo no estoy pidiendo nada. Yo ni voy a pedirte dinero ni nada en este sermón. Solo quiero hacer lo que Dios quiere, darte exactamente lo que la Biblia dice en cuanto de este tema para que tú puedas saber lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Vamos a primeramente hablar de qué es el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Ok, Génesis capítulo 14, versículo 17 hasta 20 nos enseña qué es. Y ya sabes, pero vamos a leerlo. Un diezmo es dar 10%. 10%. Esto es diezmo. La palabra 10. 10 es el número 10. Diezmo es dar 10%. Ok. Génesis 14, versículo 17 hasta 20. Y así leímos que el primero quien dio diezmos era Abraham. Y Abraham vivía aquí. Abraham. Y Abraham dio diezmos. Leímos 17. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, o de los reyes que con él estaban, al valle de Sabe, que es el valle de Rey. ¿Ok? Y salió, y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y diole a Abraham los diezmos en todo. Ok, entonces Abraham dio a él, Melquisedec, 10%. Ahora, ¿lo dio en efectivo? Hoy en día tenemos un pensamiento que dar diezmos es dar 10% de sus monedas o de tu dinero. Esto es, voy a enseñarte algo poco espantoso quizás. Vamos a Hebreos 7. En aquel tiempo, en los tiempos bajo la ley, era una sociedad de agricultura. Y siempre cuando dieron ellos diezmos, no dieron en efectivo, dieron de sus ganados y dieron de sus, del campo, de lo que recogieron después de cosechar, de semillas y cosas así. Y mire lo que dice en Hebreos 7:4. Hebreos 7:4 nos dice así. Considerad pues cuán grande fue a quien aún Abraham el patriarca dio la décima de los despojos. ¿Ok? Había una guerra y él ganó la guerra y él dio 10% de los despojos. ¿Qué significa? Pues de comida, de ganados, de cosas así que él había agarrado. Entonces no era efectivo, era cosas. Interesante, ¿verdad? Ahora en Génesis 28 miramos el segundo en la Biblia. Génesis 28:22, el segundo en la Biblia, quien dio diezmos. Él prometió dar diezmos a Dios. Él dijo, si tú eres mi Dios y tú me cuides, yo te daré 10%. Dice Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por título o por pilar será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo lo he de apartar para ti. Esto es Jacob, ¿ok? Jacob. Aquí tenemos Jacob diciendo, algunos dicen Jacobo, pero para mí es Jacob, que él dio 10%. ¿Pero 10% de qué? De sus ganados y cosas así. Esto era antes de la ley. Antes de la ley.
Ahora vamos a ver bajo la ley, vamos a Levítico 27, ¿ok? Hoy en día es común que el pastor predica, hay que darme tus diezmos, hay que dar tus diezmos, hay que dar tus diezmos. Y él dice, y yo quiero en efectivo. Pero en aquel entonces trajeron un cordero, o trajeron una vaca, o trajeron una cabra. Y dijeron, aquí, Señor. Hoy en día pasa esto, pues no. Y raro, ¿qué tal si uno es pastor y algún día alguien trae un perrito y dice, mire, mi perrito tenía perritos 10, y yo te doy uno? Y el pastor dice, oh, gracias, yo no quiero un perrito. Pero esto era diezmar, eran cosas, eran animales, eran pues del campo, semillas, frutos, cosas así. Vamos a ver, está aquí en Levítico 27:32. Y así dice, y toda décima de vacas o de ovejas, o dice, de todo lo que pasa bajo la barra, la décima será consagrada al Señor. La décima es ¿qué? Un diezmo. Y no es efectivo, es animales. Ahora versículo 30. Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Señor son. Es cosa consagrada al Señor. Entonces, un diezmo en aquel entonces era 10% de sus ganados o rebaño, o 10% de su simiente de la tierra o de su fruto. Muy, muy diferente que hoy. Era un tiempo de mucha agricultura y fueron pues, ¿cómo es la palabra? Del campo, la gente. Fueron granjeros podemos decir. Entonces era un diezmo de cosas, no de efectivo. Hoy en día muchos quieren solo efectivo. Pero ¿qué tal si uno quería dar efectivo en vez de dar cosas de su rebaño o de su tierra que cosecharon? Esto se encuentra en Levítico 27. Como te dije, ¿verdad? Tú vas a quedar espantado después de este estudio. Tú vas a decir, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Claro, muchos pastores hablan de la Biblia, pero ni leen la Biblia. Si solo leímos, podemos ver esta verdad. Levítico 27:31. ¿Qué tal si uno tenía un rebaño y tenía que traer de su rebaño 10% en este año? Pero él vino al sacerdote y él dijo, mire, sacerdote, yo no quiero dar mis animales porque no tengo muchos. ¿Puedo pagar efectivo del valor de este animal? La ley dijo que sí. La ley dijo, sí, eso era una posibilidad. Pero ¿sabes qué dice la ley? Pero tú tienes que añadir aún más. Tienes que saber cuánto vale el valor del animal y añadir un poco. Después puedes dar diezmo. Ahora es más de 10%. ¿Sabes? Vamos a ver. Levítico 27:31. Dice, y si alguno quisiere redimir algo de sus diezmos, añadirá su quinto a ellos. ¿Cómo? Entonces hay que añadir un quinto. ¿Cuánto es un quinto? 20%. Está diciendo la palabra de Dios que si tú no quieres dar de rebaño o de la tierra como fruto oral, tú tienes que añadir 20. Tú tienes que dar 30%, 20 más 10. ¿Así está diciendo? Pues no sé, pero yo estoy diciendo, en aquel entonces estaban dispuestos, estaban listos los sacerdotes a recibir los diezmos. Y los diezmos no fueron de efectivo, de monedas de plata ni oro. Fueron de rebaño, de su ganado. Era simiente de su, como trigo, cosas así. Y si ellos dijeron, no, eso necesito, solo doy dinero, tenían que añadir más. Y ahora no fuera solo 10%, era más. ¿Sabías tú esto? Entonces un diezmo es 10%, pero 10% de las cosas de agricultura. Para redimirlo o pagar, en vez de dar, ellos tenían que añadir un quinto, 20%. Entonces,
Era 30%. Y no me gusta la matemática, entonces yo no sé. Solo estoy preguntando. ¿Es 30 en total? No sé. Solo sé que era, ok. Los sacerdotes dijeron, ok, si no quieres dar el animal mismo, el animal tiene tal valor. Ahora añadimos esto. Este dinero me puedes dar y Dios está feliz. Has dado tu diezmo y todavía tienes tu animal. ¿Sabías tú que esto estaba en la Biblia? Nunca en mi vida he escuchado a un predicador predicando de eso. Solo 10%, 10%, y ni leen la Biblia. Y en su mente, dame 10% de efectivo. Y nunca predican lo que era el diezmo bajo la ley y antes de la ley. Era animales y pues agricultura. Semientes, frutos, cosas así. Hemos visto qué es el diezmo. Ahora vamos a preguntar ¿cuándo? ¿Cuándo era el diezmo? ¿Cuándo dieron diezmos? Bueno, como hemos visto, antes de la ley y bajo la ley. Habían diezmos que ellos dieron. Ahora, ¿qué tal después de la ley? En un momento vamos a hablar de esto. Pero ahorita vamos a hablar de antes de la ley y bajo la ley. Vamos otra vez a Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, hablando otra vez de Abraham. Hebreos 7, versículo 2. Mire lo que dice. A quien asimismo dio Abraham la 10ª parte de todo. Primeramente, el cual ciertamente se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Entonces, Abraham dio 10ª, dio diezmo. ¿Cuándo? Antes de la ley. Entonces, antes de la ley, había gente que dieron. Por esto tenemos pues en Génesis 28, 22, Jacobo dando o prometiendo dar 10%. Ahora, bajo la ley. Bajo la ley dieron su 10%. Bajo la ley. Era un mandamiento. ¿Sabías tú que era un mandamiento? No había ningún mandamiento que dijo que tenía que dar Abraham ni Jacob. Dieron porque ellos querían dar. Ahora, bajo la ley, hay que dar. Hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, un mandamiento es algo que tenían que hacer. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenían que hacerlo bajo la ley? Bueno, hoy en día dicen, cada vez que vienes a culto, tú tienes que dar en la ofrenda algo. Pero si te pagan tu trabajo cada 2 semanas o cada mes de esto, tienes que dar tu diezmo, 10%, dicen hoy en día. ¿En la Biblia hicieron así? ¿Cada semana? ¿Cada 2 semanas? ¿Cada mes? Bueno, en la Biblia, vamos a Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22. En la Biblia, el diezmo fue dado cada año. Qué diferente que hoy, ¿verdad? Deuteronomio 14, 22, que dice, indispensablemente diezmarás todo el producto de tu semiente que rendiere el campo cada año. Entonces, esto es cada año. Interesante. Cada año. Muy diferente que hoy. ¿Por qué? Porque ellos fueron granjeros y ellos tenían cada año sembrar y escuchar la cosecha, y cuando cosecharon de la cosecha dieron su 10%. ¿Me entiendes? Ok, ahora vamos a Amós 4:4. Bueno, no, Deuteronomio 14, 28. Porque la Biblia dice algo más. Dice en Deuteronomio 14, 28. Al cabo de 3 años, de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces, cada año había y cada 3 años. Qué raro, ¿verdad? No entiendo. Te digo, en realidad, ni idea qué significa cada 3 años. Un parte dice cada año, otra parte dice cada 3 años. Amós 4:4, mira lo que dice. Amós 4:4. Amós 4:4, otra vez dice, id a Betel y prevacarad. En Gilgal aumentad la rebelión y traed
de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 años. Entonces una cosa cada 3 años. Lo que hacen hoy en día resuena muy diferente de cómo hicieron en aquellos entonces, ¿verdad? Ahora, debemos dar hoy, vamos a llegar. Yo quiero llegar a lo que necesitamos hoy. Pero yo quiero explicar bien antes. Ok. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ok. Bajo la ley, ellos tenían que hacerlo porque era un mandamiento. Era un mandamiento de Dios. Mandamiento de Dios. Es algo que ellos tenían que hacer. Tenían que hacer. ¿Y sabes qué? Bajo la ley, si ellos no hicieron, fueron malditos. Había una maldición contra ellos si no hubieran dado sus diezmos. Vamos a Malaquías 7. Malaquías 7. Perdón, 3. Malaquías 3, 7 hasta 10. Desde los días de vuestros padres, dice, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. Ha dicho el Señor de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dios contesta, los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, esto era bajo la ley. Y si ellos no hubieran dado bajo la ley, fueran malditos. Así dice la palabra de Dios. Ahora, ¿esto es hoy? No. Cristo cambió todo. Esto es Antiguo Testamento, esto es el Nuevo Testamento. Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Romanos 10:4. Ya no estamos bajo la ley. Ahora, entonces algunos quizás van a decir, entonces no tenemos que dar hoy. Ok, yo no digo esto. Oiga bien. Solo quiero decir que ahora no estamos bajo la ley. Y la verdad es, cuando leímos el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el fin, Hebreos o Revelación, cuando habla de este tiempo de la iglesia, ¿sabes qué? No hay ningún lugar que dice que hay que dar diezmos. Ok, pero algunos dicen, sí, tú tienes que dar, tú tienes que dar. Ok, hay una diferencia entre tienes que dar y quiero dar. Yo quiero dar. Si ellos tenían que dar porque eran bajo la ley y había una maldición si no hubieran dado, ya no estamos bajo la ley. Ahora, porque Cristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros, ahora estamos bajo un tiempo en que queremos dar. Queremos dar. Y si ellos dieron solo 10% porque tenían que dar, ¿cuánto más debemos querer dar nosotros por amor de Cristo? Muchos predicadores están predicando, hay que dar los 10, hay que dar. Y yo pienso que ellos están haciendo mal. Si ellos solo predican Jesús, la gente va de corazón a decir, bueno, yo quiero dar más que 10%. Es un buen principio, 10%. Pongamos aquí, por lo menos empezamos nosotros dando. Ellos tenían que darlo, vamos a tomar el principio y dar, pero dar porque queremos, no porque está mandado que tenemos que dar. ¿Me entiendes? Entonces yo no estoy en contra de dar 10%, es buen principio. No está mandado a nosotros, pero si ellos dieran porque tenían que dar, ¿cuánto más queremos dar nosotros? ¿Por qué no damos 15 o 20 o 30? ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento de cuánto dar y cómo dar? Vamos
a 2 de Corintios 9:6. Esto es lo que no predican muchos predicadores. Ellos quieren poner a la gente bajo la ley otra vez. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo de la gracia. Y si estamos bajo la gracia, ¿cuánto más queremos dar a Cristo por todo lo que Él había hecho por nosotros? Y muchos hoy en día no quieren dar cuando uno dice, hay que dar, hay que dar. Oh. Pero si recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, ahora tanto que amo a Él, yo quiero dar. Y aún más. ¿Me entiendes? 2 de Corintios 9, 6 hasta 7. Esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra abundantemente segará también abundantemente. Oiga bien, versículo 7. Cada uno como propuso en su corazón, así dé o da, dé. No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador, el dador alegre. Entonces debemos dar de corazón. Y debemos dar lo que queremos. Y si amamos al Señor, queremos dar más. Y queremos dar de corazón con gozo, porque podemos dar por amor. Si uno me dice, tú tienes que dar 10% porque tú tienes que dar, yo no me siento, yo quiero. Yo digo, ok, tenga, pues, lo hice, no quería, pero lo hice. ¿Dónde es de corazón? Pero si amo a Cristo y yo entiendo eso, yo digo, wow, ellos dieron solo 10. ¿Cuánto más quiero dar yo porque amo al Señor? Y cuánto más que Él hizo para mí, que Él hizo por ellos. Entonces, bueno, de gozo yo doy más por amor de Cristo. Si los predicadores predican la gracia más que la ley, pienso que la gente darán más que solo los 10%. ¿Qué piensas tú? Yo he visto muchos enviándome correos electrónicos, llamadas telefónicas, cartas diciendo, el pastor solo dice, si tú no das, Dios te va a maldecir, Dios va a pues castigarte. Y porque Él dice, hay que dar. ¿Por qué no predica Él lo que la Biblia dice? Dar de corazón. ¿Me entiende? Algunos dicen, me duele dar. No debes dar porque duele. Debes dar porque amas y que siente bien dar. Porque tú quieres dar. ¿Ve la diferencia? Si la gente quiere dar, muchas veces dan más que solo 10%. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Esto es lo que enseño yo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué damos? ¿Por qué? No sé si lleva acento, quizás sí. ¿Por qué damos? Bueno, Mateo capítulo 6. Debemos dar. Algunos dicen solo 10%. No, debemos dar lo que queremos. Y debemos querer más de 10, si podemos. Amén. ¿Qué dice? Mateo 6, 19 hasta 21. ¿Por qué damos? Porque amamos a Dios y porque queremos galardones en el cielo. Mateo 6, 19 hasta 21 dice, no atesoréis para vosotros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mas atesoraos para vosotros en el cielo donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Oiga bien, mi corazón. Mis tesoros o mis galardones están aquí en el cielo. Cuando yo doy a Dios, Dios me da un galardón en el cielo. Ellos no recibieron ningún galardón en el cielo por dar. Y ellos tenían que dar. Nosotros podemos dar, es un honor. Y recibimos galardón en el cielo cuando damos. Pongamos tesoros en el cielo. ¿Deseas tú eso? ¿Cuántos tesoros deseo tú en el cielo? Lucas capítulo 6. Mire lo que dice. Lucas 6, 38. Dice así. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno. Porque con la misma medida que midieres os será vuelto a medir.
Si tú das, Dios te va a dar. Ahora, yo no soy predicador de la prosperidad, como muchos hoy en día. No, a veces si damos, solo recibimos en gloria. A veces aquí no. Pero lo más que tú das de corazón con gozo al Señor, los más tesoros que pones tú en el cielo. Entonces, para mí es una buena cosa dar a Dios. ¿Qué piensas tú? No damos porque tenemos que dar. Debemos dar porque queremos dar por amor de Cristo. Esto es el porqué. Y por lo menos 10%. Esto era lo que tenían que dar. Es un buen principio, es una buena manera de comenzar dando. Voy a dar 10%. Y si Dios me prospera, yo doy más por mi amor de Cristo. 1 Corintios 16, 1 al 3, habla de esto, de tomar una ofrenda. 1 Corintios 16. La Biblia en el Nuevo Testamento habla de dar ofrendas. Y mire lo que dice, dando una ofrenda cada semana. 1 Corintios 16, 1 al 3. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que yo ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo, según Dios le hubiera prosperado, para que cuando yo viniere, no se hagan entonces las colectas. Y cuando yo hubiera venido, los que aprobareis por cartas, a estos enviaré, que lleven vuestro beneficio a Jerusalén. Entonces, así hacen muchos hoy en día. Tú vas a la iglesia, cada domingo toman una ofrenda. Algunos dicen, no, es un diezmo, ¿ok? Algunos están solo dando 10%, pero una ofrenda es dar más que 10, según Dios te ha prosperado. Dar más, porque ya no estamos bajo la ley, porque no mostramos más que amamos a Dios. ¿Me entiendes? Colosenses 3, 23, 24, habla de galardones en el cielo. Y 1 Corintios 3, 12 hasta 14. Dice que pongamos en el cielo galardones. Entonces, dando hoy es poniendo tesoros en el cielo. ¿Por qué no damos más, sabiendo que lo más que damos, lo más que vamos a recibir ahí? Podemos atesorar en el cielo lo más que damos. ¿Por qué solo predicar, solo dar 10? Bueno, recibimos poco. Pero si damos más, recibimos más. ¿Me entiendes? Entonces yo no entiendo por qué hay predicadores que solo hablan de 10% y hay que dar, y poniendo a la gente bajo la ley, y la gente no quiere dar de corazón, la gente dan así, ok. Mejor que la gente dice, amo a Cristo tanto, venga, mire, yo doy 25%, pastor. Oh, gracias. Por amor dan y de corazón con gozo. ¿Ve la diferencia de lo que estoy tratando de contarte? Es un poco difícil para mí hablar en español a veces porque yo nací aquí en los Estados Unidos. Mi primer idioma era inglés, no español. Pero gracias a Dios aprendí y quiero usarlo. Al fin, número 4. Eso es ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién va el diezmo o la ofrenda? En el Antiguo Testamento fue al sacerdote. Y el sacerdote lo recibió para que él pudiera hacer la obra del Señor. En el Nuevo Testamento va al predicador, o el evangelista, o pastor, para que él pueda continuar la obra del Señor. Vamos a estudiar esto según la palabra de Dios. Dice, Números 18, 26. Vamos a Números 18, 26. Primeramente voy a enseñarte que cuando ellos dieron diezmos en el Antiguo Testamento, los diezmos fueron dados a Dios para los sacerdotes. Y así dice en Números 18, 26. Números 18, 26. Así hablarás a los levitas y les dirás cuando tomaréis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, o sea, herencia. Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda macida al Señor el diezmo de los diezmos. Entonces, su herencia era 10%.
Entonces, cuando ellos en el Antiguo Testamento dieron 10%, dieron a Dios por medio del sacerdote para que el sacerdote pudiera usarlo para comer. Bendicieron a él para que él pudiera hacer el servicio de Dios sirviendo a ellos, bendiciendo a ellos. Dieron ganados para que ellos pudieran hacer bistec, ¿verdad? Entonces, así es donde el diezmo fue al sacerdote en el Antiguo Testamento. Otra vez, Deuteronomio 26. Deuteronomio 26, 11 y 12. Y te allegarás con todo el bien que el Señor tu Dios le hubiera dado a ti y a tu casa, tú y el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita y al extranjero, al huérfano y la viuda, y comerán en tus vías y se saciarán. Entonces fue el diezmo al sacerdote, levita, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando llamamos diezmo si solo quieres dar 10, pero si damos ofrendas, donaciones, damos al pastor para que él pueda continuar la obra de predicar el evangelio. Él necesita el dinero para vivir, para viajar, para predicar. Puede usarlo para culto, para tener edificios, si ellos tienen edificios, pero es dado al predicador. Esto es bíblico. Vamos a ver en la Biblia, 1 de Timoteo 5. Algunos dicen cosas así. El pastor tiene que trabajar, no merece nada de dinero. ¿Ok? ¿La Biblia habla de eso? No, sabemos que Pablo, él trabajó, pero Pablo mismo dijo que si uno es un pastor, él merece recibir donaciones para vivir y para hacer la obra del Señor. Y leímos esto en 1 de Timoteo 5, 17 hasta 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean, ¿qué? Tenidos por dignos de doble honra. Y mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su jornal. ¿Ok? Entonces la Biblia dice que si uno es un pastor o predicador o evangelista o misionero, él merece recibir dinero para hacer la obra del Señor, como él merecía recibir para hacer la obra del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Ve esto? Vamos a 1 de Corintios 9. No es pecado pagar o dar ofrenda o donación o diezmo a uno que predica la palabra de Dios. Es bíblico. Es bíblico. 1 de Corintios 9. 1 de Corintios 9 hasta 14. Leímos así. Porque en la ley de Moisés está escrito, no embozalarás, palabra grande, no embozalarás la boca al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O díselo particularmente por causa de nosotros? Por causa de nosotros, sin duda, está escrito que con esperanza debe arar el que arra, y el que trilla con esperanza de participar de su esperanza. Si vosotros os sembramos las cosas espirituales, ¿será gran cosa si segaremos vuestras cosas carnales? Si otros son partícipes de este potestad sobre vosotros, porque no más bien nosotros. Mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos, todo por no dar algún impedimento al ¿qué? Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que ministran en las cosas santas coman de las cosas del templo? Ellos. Y los que sirvan al altar con el altar participaron. Así también ha ordenado el Señor a los que prediquen el evangelio, ¿qué? Los que prediquen el evangelio, que vivan del evangelio. Y versículo 16, porque aunque predique el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad. Ay de mí si no predicare el evangelio.
Entonces, según la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento dieron diezmo y dieron a Dios por medio del sacerdote. Y dieron animales, dieron frutos y semientes. Y era para que él pudiera comer y vivir para servir a Dios. Devocionar su vida al servicio de Dios. Aquí en el Nuevo Testamento tenemos gente que devocionaron su vida, servir a Dios. Y ellos pueden recibir donaciones para predicar. Y ellos, si predican el Evangelio, deben vivir del Evangelio. O sea, cristianos deben enviarles dinero para que ellos puedan vivir. Así es que enseña la palabra de Dios. Actos o Hechos 6, 2 al 4. Ser pastor es ser algo, pues es más que un trabajo, es un llamamiento. Y él necesita que la gente le apoyen para que él pueda hacer la obra del Señor. ¿Me entiendes? Actos o Hechos 6, 2 hasta 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron que no es justo que nosotros no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y servamos a las mesas. Buscad, pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. Mas nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Hoy en día llamamos el ministerio. El ministerio en aquel entonces era de sacerdotes. Hoy no hay sacerdotes, hoy hay solo pastores, predicadores, evangelistas. Y hay lo que se llama diáconos. Pero el pastor tiene que estar devocionado a estudiar la Biblia y traer los mensajes cada vez que viene para predicar. Entonces eso es lo que la Biblia enseña en cuanto de esto. Y espero que puedas entender. Vamos a Actos o Hechos 20 y voy a terminar. Y espero que he enseñado bien. ¿Qué es el diezmo? 10%. ¿Pero de qué? ¿En efectivo? En aquel entonces no. Era de ganado y de su cosecha. ¿Cuándo? Bajo la ley y antes de la ley. Hoy no hay ningún mandamiento dar 10%. Pero tenemos otro mandamiento, dar de corazón, dar con gozo y querer dar. Y nosotros, si pensamos en tanto lo que Cristo hizo por nosotros, debemos pensar, ¿cuánto puedo dar a Él por todo lo que Él había hecho por mí? Yo no sé si tú eres rico, yo no conozco muchos ricos, pero yo tenía un pensamiento el otro día. ¿Qué tal si hay gente que dicen que son cristianos, que dicen, yo voy a la iglesia y Él dice solo dar 10%, entonces yo tengo mi montón de millones aquí y yo doy un poco, jajaja. ¿Ok? Quizás eres salvo. El rapto viene. Todo tu dinero va directamente a quién? Al anticristo. Y yo tuve este pensamiento, ¿qué tal si hay cristianos que dan más al anticristo que a Dios? Porque cuando viene el anticristo, él viene después del arrebatamiento. Entonces viene el rapto, el cristiano va a dejar todo lo que tiene en el banco. ¿Quién va a recogerlo? Pues el anticristo. Y el anticristo lo va a tomar. Entonces ellos hubieran dado más al anticristo que a Dios en su vida. Más al anticristo después de su vida que dieron a Cristo en su vida misma. Wow. Es mejor pensar en todo esto y decir, mire, yo puedo dar más que 10%. Y si yo amo a Cristo, y yo amo el Evangelio, y yo amo almas, quiero verlos salvos, yo quiero apoyar a los que están haciendo la obra del Señor. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Habla de la expiación de Cristo, como Él pagó por nuestros pecados. La Biblia dice que somos salvos por la fe en esa sangre que Él derramó. Y si Él me perdonó de todo, Él ofrece perdón. ¿Sabes qué? Aquí tenemos la palabra perdón. Y yo no sé por qué, pero yo pienso que es muy interesante que dentro de la palabra perdón tenemos la palabra don. Un don es una palabra
castellana que es el mismo que un regalo. Dios regala la vida eterna por fe. Él nos dio un don. Don de vida eterna cuando recibimos por fe. Entonces, ¿debemos dar a Él dones también? No tenemos que dar al pastor hoy en día, pues, ganados. Y, bueno, quizás uno viene y dice, pastor, mi perro tenía 10 perritos. Uno es tuyo. Esto es mi diezmo. Bueno, yo no quiero tu perrito. Ok. Hoy en día no hagamos de esa forma. Era otro tiempo. Hoy damos y debemos dar ofrendas. Si quieres llamarlo diezmo y solo dar 10%, vaya. Si quieres dar más para poner galardones en el cielo, vaya. Pero hay que buscar a alguien que está predicando el evangelio verdadero, apoyarle, porque Cristo está viniendo pronto y hay muy pocos cristianos. Y muchos no son cristianos por falta de predicadores, número uno, pero por falta de dinero, porque cuesta servir a Dios. Con más dinero, más podemos viajar, más podemos hacer en servir a Dios. El cristianismo solo puede sobrevivir si la gente está dando para apoyar los predicadores. Quizás si algún día dicen, bueno, ningún cristiano tiene que dar nada. Muchos pastores ya están devocionando más tiempo a trabajar en cosas seculares que en las cosas de Dios. Y el mundo va a sufrir, será menos salvos. Entonces yo quería compartir con ustedes todo esto. Vamos a terminar con Actos o Hechos 20, 32 hasta 35. Así leímos. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificaros y daros herencia con todos los que son santificados. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que estaban conmigo, estas manos me han servido. Y os he mostrado todas las cosas, que trabajando así debéis sobrellevar a los débiles y acordaros las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Cristo dio todo para ti. Ahora, ¿cuánto vas a dar tú a Él por todo lo que Él hubiera hecho por ti? Así es. O así es mi mensaje. Espero que fue una bendición. Yo no estoy pidiendo nada, solo deseando que piensas tú. Y yo quiero que contestas tú esta pregunta. ¿Debemos dar diezmos? No, mejor preguntar esto. Tú debes dar diezmos. Para mí, tú debes dar pues más. Porque 10 era el mandamiento. Tenían que dar 10. Ahora tenemos la oportunidad nosotros dar aún más. ¿Por qué no damos más? Por mostrar amor de Cristo. Porque somos tan cerca de la venida de Cristo. Porque no damos más a la causa de Cristo. Para ganar más a Cristo antes que venga. Como te digo, ¿verdad? Al principio quizás alguien pensó, él está en contra de diezmar. No, no estoy en contra de diezmos. Lo que estoy en contra es no predicar la gracia y no trazar bien la palabra de verdad, dividirlo correctamente. No quiero que la gente esté bajo la ley cuando ya no estamos bajo la ley. Quiero la gente aquí en este lado pensando, mire, si ellos tenían que dar tanto en este tiempo porque hay que hacerlo, porque tenía que hacerlo, yo puedo hacer más. Entonces, de mi corazón, yo voy a orar y pedir, ¿cuánto debo dar yo, Dios? Así es el mensaje. Espero que era entendible y espero que ahora los que me pidieron yo espero que esto contestó tu pregunta. Y yo predico que sí debemos dar a la causa de Cristo. Y yo quiero que tú ores y pides a Dios cuánto Dios quiere que yo doy. Quizás es más que 10%. ¿Y a quién? ¿A quién debes dar? No a los que prediquen el otro evangelio, no, a los que prediquen el evangelio correcto.
No queremos gastar dinero en apoyar otros con falsa doctrina. Debemos pues ayudar, apoyar a los que predican bien el evangelio correcto. Así es el mensaje. Gracias por estar conmigo. Dios te bendiga. Adiós.